Buenas noches a todos. La Sociedad Paraguaya de Oftalmología les da la bienvenida a nuestro último Ateneo del año, que está a cargo del Hospital Nacional de Itagua. Antes que nada, recordarles que que hay un link en el chat del canal de YouTube donde pueden registrarse para sus certificados. También quiero agradecer al Laboratorio Sabal por su apoyo en todos los Ateneos de este año. Realmente para nosotros ha sido un gran apoyo y esperamos contar con el mismo apoyo el año que viene. Le doy la palabra a la doctora Fátima Romero, nuestra directora científica, que nos dará algunos avisos. Fátima. Sí, ¿qué tal? Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este que es nuestro último Ateneo. Gracias a Sabal por habernos acompañado todo el año. Nada más les quiero recordar lo que tenemos pendiente, que es el día que haremos la SPO Joven, que será el sábado 13 de noviembre. También nos va a apoyar Sabal. Va a ser por el canal de Zoom para la gente que va a estar va a estar disertando. Y para las demás personas lo van a poder ver por el canal de YouTube como siempre. En esta SPO Joven básicamente serán los residentes los que expondrán casos clínicos y tenemos coordinadores de mesas de los diferentes bloques de las especialidades de oftalmología, o sea que va a estar muy variado, con la colaboración de médicos jóvenes de la Asociación Uruguaya de Oftalmología, de la Asociación Argentina de Oftalmología, también de Perú, de Bolivia y de Brasil, que nos van a estar acompañando para poder hacer de esta jornada algo súper colaborador y que podamos crecer todos juntos. Bueno, nada más también les quiero recordar que esperamos los casos clínicos, se va a extender un poquitito más el periodo para que envíen y posteriormente cuando los casos clínicos sean revisados nosotros nos estaremos contactando con ustedes por mail para explicarles cómo será la forma de exponer ese día y también tendremos premios para los expositores, así que por favor a los residentes les recalcamos que no se olviden de enviar sus casos clínicos, no tienen que ser casos clínicos muy extraños, sino más bien la idea es del día a día y aprender todos de eso. Además, les quiero recordar los ítems de puntuación, como vinimos haciendo todo este año. El 50% de la puntuación total va a estar dada por el jurado y el 50% por el público. Entonces, no se olviden, yo voy a avisar, vamos a estar avisando en el link del canal de YouTube cómo entrar al documento de Google y darle los 5 puntos de 1 al 5, de acuerdo a cómo vemos estos ítems, ¿verdad? Originalidad del tema, participación de los residentes, el uso adecuado del tiempo de exposición, el manejo audiovisual y el conocimiento del tema. Bueno, entonces les quiero dar la bienvenida y dar la palabra a las disertantes de hoy, la doctora Natalia Centurión y la doctora Juliana Battaglia, con los moderadores que son la doctora Lucía Meyer y la doctora Sara Lichi, a cargo del Hospital Nacional de Itagua, y nuestro tema es Dulce Tormento. Éxitos, chicas, y adelante. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, doctora, por la presentación. Muy buenas noches para todos. Hoy nos toca presentar el último Ateneo del año. Nosotras somos residentes de segundo año del Hospital Nacional, la doctora Natalia Centurión y quienes habla la doctora Juliana Battaglia. Y también van a estar participando las doctoras que nos acompañaron en este proceso, nuestras moderadoras, la doctora Lucía Meyer y la doctora Sara Lichi. Queremos agradecer a todos los participantes por estar viéndonos esta noche, en especial a la Sociedad Paraguaya de Oftalmología por brindarnos este espacio para poder compartir casos nuevos y aprender en conjunto. Iniciando con la presentación, presentamos el caso clínico de una paciente de sexo femenino, 27 años de edad, procedente de Villarrica, acudió a nuestro servicio de urgencia por dolor en el ojo izquierdo, fotofobia y cefalea de 6 días de evolución. Luego de realizar el interrogatorio, nos refirió que en los últimos meses ella estuvo presentando disminución gradual de la agudeza visual en ambos ojos. En el APP tenemos que ella
Entre los antecedentes patológicos personales tenemos que ella es una paciente diabética tipo 1 de aproximadamente 10 años de evolución, tratada con insulina. Ella había abandonado 7 meses, los últimos 7 meses de tratamiento. En ese último mes quiso retomar sus controles, entonces nos vino presentando un laboratorio que mostraba una glicemia de 304 y una hemoglobina glicada de 10.2. En cuanto a un dato llamativo, encontramos que ella era una paciente conocida del servicio, se había hecho su último control hacía 2 años, donde presentaba una agudeza visual de 20/20 con corrección y en el fondo ojo una retinopatía diabética no proliferativa leve. Hicimos la evaluación oftalmológica. En la agudeza visual encontramos que el ojo derecho estaba con cuentadedos de agudeza visual cuentadedos a 1 metro y en el ojo izquierdo movimiento de mano no mejoraba con corrección. Reflejos como fotomotor en ambos ojos estaba reactivo y la presión intraocular se encontraba 56 en el ojo derecho y 59 en el ojo izquierdo. Sí, por favor, algún residente de primer año de Fundación Visión puede describirnos esta imagen. Buenas noches. Al ojo, observando el ojo derecho, se encuentran los anexos conservados. Se observa una sustancia de color amarillento a nivel de los anexos, aparenta fluoresceína. La córnea se encuentra clara, el ojo está levemente hiperémico, la pupila está en midriasis media y no logro precisar neovasos en esta imagen. En el ojo izquierdo también los anexos se encuentran conservados. También se encuentra la sustancia amarillenta, que me sugiere que es un flúor. El ojo está hiperémico y la pupila también está en midriasis media. Tampoco la córnea también está clara. Perdón, ahí sí se observan neovasos en el borde. Aparentan, me parece que son neovasos en el borde pupilar del ojo izquierdo. Okay. ¿Esta siguiente imagen te aporta algún dato? Aparentemente por el método Van Hering, el arroja un Van Hering más o menos de 1 en el ojo derecho y de 2 en el ojo izquierdo, con la lámpara de hendidura. Sí. Perfecto. Si alguien más quiere participar, entonces presentamos estas imágenes. Si es que agrega algún dato de valor que nos puede decir. Buenas noches. Ahí se pueden ver neovasos ahí en el iris. Perfecto. Bueno, entonces resumiendo, vimos que la conjuntiva se encontraba con una hiperemia leve, también una leve inyección ciliar en ambos ojos. La córnea estaba transparente en el ojo derecho. En las imágenes no se puede apreciar el edema epitelial que sí se presentaba en el ojo izquierdo, puesto que fueron tomadas luego ya del tratamiento. Cámara anterior, como bien dijeron, tenía un Van Hering de 1. En el iris se podían apreciar los neovasos que se encontraban en el borde pupilar y en toda la superficie del iris, llegando hasta la raíz. Y la pupila se encontraba en midriasis media. Aquí hay algún examen complementario del cual alguien quiera hablar. Algún residente de Fundación Visión, residente de segundo año. Algo que nos pueda aportar algún dato de valor luego del cuadro agudo, inmediatamente. Sí, se debería realizar una gonioscopía. Gonioscopía, sí. Perfecto. Bueno. Y estas son imágenes retinográficas que tomamos el primer día luego del cuadro agudo. Esta corresponde al ojo derecho y esta sería correspondiente al ojo izquierdo. Si hay alguna residente de segundo año del Hospital Central de IPS que nos quiera describir brevemente lo que se observa. Buenas noches. Bueno, puedo observar un vitro claro, microhemorragia de exudado en los 4 cuadrantes, alteraciones de los vasos, arrozamiento venoso, neovascularización. No logro diferenciar la papila del ojo izquierdo.
debido a los abundantes neovasos. Impresiona también que Perfecto. tiene un edema macular. Perfecto, así como describió la doctora, en el ojo derecho tenemos múltiples, o sea, muchas proliferaciones sobre las arcadas temporales, tanto superior como inferior, presencia de neovasos sobre la papila y sobre las arcadas, hay pérdida de la relación arteriovenosa, rosariamiento venoso. En el ojo izquierdo prácticamente lo mismo, pero no tenemos proliferaciones, hay muchos neovasos y muchos exudados también. Muchas gracias, doctora. Y en la gonioscopía se puede observar que el ángulo está cerrado y hay neovasos a nivel del ángulo, en los 360 grados. El diagnóstico, si puede aportar alguien, residente de clínicas, de tercer año, segundo año, alguien que nos pueda decir los diagnósticos. Buenas noches. El diagnóstico principal es glaucoma neovascular en ambos ojos. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Asimismo, se diagnosticó glaucoma neovascular como resultado de una retinopatía diabética proliferativa y una diabetes mellitus tipo 1 no controlada. Es por ello que ahora vamos a hablar un poquito acerca de la diabetes mellitus tipo 1 y la retinopatía diabética proliferativa, que es lo que compete a nuestro caso clínico. La diabetes mellitus tipo 1, para recordar, surge la interacción entre factores genéticos, ambientales e inmunológicos y culmina con la destrucción de las células beta, lo que lleva a la disminución de la insulina. Se puede desarrollar a cualquier edad, pero es más frecuente que ocurra antes de los 20 años. En la mayoría de los pacientes tenemos evidencia de afección autoinmune contra los islotes pancreáticos y muchos de los pacientes presentan los haplotipos HLA, DR3 y DR4. La diabetes mellitus tipo 1 produce alteraciones microvasculares, de las cuales la retinopatía diabética es la más frecuente. La retinopatía diabética es una microangiopatía que surge como consecuencia de los efectos crónicos del estado hiperglicémico y comparte las mismas alteraciones microvasculares que se observan en los demás tejidos vulnerables a esta enfermedad, como son el riñón y los tejidos, los nervios periféricos. Bueno, el estudio epidemiológico de la retinopatía diabética llevado a cabo en Wisconsin nos aporta datos bastante importantes acerca de la frecuencia de la retinopatía diabética en relación a la duración de la patología. Se pudo observar que durante los primeros 10 a 15 años hubo algún grado de retinopatía entre un 45 a 75% más o menos de retinopatía diabética, y a partir de los 20 años esta prevalencia llega al 100%. En cuanto a la retinopatía diabética proliferativa, durante los primeros 10 años prácticamente no hubo signos de esta patología, pero a partir de ahí sí tiene un ascenso bastante importante, rondando el 50% tras 20 años del inicio de la enfermedad. Brevemente, para describir la fisiopatología, el estado hiperglicémico conduce al aumento de sorbitol intracelular, lo que genera una cascada de reacciones que termina por activar la proteína quinasa C, que a su vez activa a otros genes. Esto, sumado a la glicosilación proteica, produce daño microangiopático. Tenemos alteración de la membrana basal del endotelio, acelularidad capilar, hay disminución de los pericitos. Todo esto lleva al aumento de la permeabilidad y a la isquemia, que es el factor fundamental en el contexto de nuestra retinopatía diabética proliferativa. Una retina isquémica induce la formación de factores de crecimiento, y estos llevan a la formación de neovasos. Los neovasos tienen una estructura bastante desorganizada, se pueden romper con mucha facilidad y generan desprendimiento de retina traccional, que junto con el edema, los exudados, producen baja visión y ceguera. La evolución natural de la retinopatía diabética proliferativa se caracteriza por la proliferación y regresión de neovasos, formación de proliferaciones de tejido fibrovascular, se forman adherencias entre las proliferaciones y la superficie vítrea posterior, y hay contracción de estas proliferaciones, lo cual lleva al desprendimiento de retina traccional. Los principales factores de riesgo son el tiempo de evolución de la diabetes, la presencia de microalbuminuria, la presencia de los haplotipos HLA, DR3 y DR4, la concomitancia de hipertensión, hiperlipemia y el mal control glicémico, que es el factor de riesgo modificable más importante, ¿sí? Para ello, el estudio llamado Diabetes Control and Complication Trial
es un estudio multicéntrico en el que se demostró que la terapia intensiva efectivamente ralentiza la progresión de la retinopatía diabética y también el inicio, retrasa el inicio. Como modalidad de tratamiento, los pilares son la inhibición del factor de crecimiento endotelial vascular, la fotocoagulación panretiniana y la vitrectomía vía pars plana. En cuanto a la inhibición de la angiogénesis, como habíamos mencionado, la retina isquémica genera factores de crecimiento, o sea, induce la formación, la expresión de factores de crecimiento. Uno de los más importantes es el factor de crecimiento endotelial vascular, con un elevado potencial angiogénico. Es por ello que muchos fármacos se han dirigido a antagonizar o bloquear el efecto de esta citocina. Uno de ellos es el bevacizumab, que es un anticuerpo monoclonal quimérico que está dirigido a todas las isoformas de este factor de crecimiento. Tiene una vida media de 17 a 21 días. El ranibizumab, que también es una fracción de este anticuerpo monoclonal quimérico. Y el aflibercept, que es una proteína de fusión humana. En realidad hay muchos más compuestos, muchos más fármacos, pero estos son ampliamente utilizados, ¿sí? Sobre todo el bevacizumab. Bueno, ¿cuál es la desventaja de la inhibición de la angiogénesis? Es que nosotros estamos actuando sobre el efecto que tiene la hipoxia, no sobre la hipoxia misma. Es por ello que esta modalidad de tratamiento nos brinda una ventana terapéutica hasta que se pueda instaurar un tratamiento definitivo. Y allí entra la fotocoagulación con láser, cuyo objetivo es estabilizar la retinopatía mediante la eliminación de las zonas isquémicas. Se tienen que realizar más o menos entre 2.000 a 2.500 disparos, lo más completo posible, llegar bien a la periferia y en el menor intervalo de tiempo en el que se pueda realizar. Hay que tener en cuenta que la fotocoagulación produce una respuesta inflamatoria, por lo tanto puede llegar a generar contracción de las proliferaciones. Y la vitrectomía vía pars plana. Para introducir un poquito a esta modalidad de tratamiento, quiero comentarles brevemente acerca de este estudio que tiene como objetivo comparar el comportamiento de la retinopatía diabética proliferativa y también el resultado de la vitrectomía en los pacientes jóvenes comparado con los pacientes mayores. Se estudiaron 116 ojos de 92 pacientes, son pocos, pero se obtuvieron como resultados la presencia de desprendimiento de retina traccional en el 62% de los pacientes jóvenes. Esto ocurrió en apenas 12,1% de los pacientes mayores. Como complicaciones más frecuentes tenemos la hemorragia vítrea recurrente y el glaucoma neovascular, en un 27,6% de los casos comparado con el 1,7% de los pacientes adultos. Y es simplemente para demostrar gráficamente cuán agresiva puede llegar a ser la retinopatía diabética en los pacientes jóvenes. En ellos, la formación de neovasos, las proliferaciones y las adherencias vítreas son mucho más intensas. Y se explican por diversos factores. Se habla de que las concentraciones medias de glucosa son mucho más elevadas en los pacientes jóvenes, de que la respuesta inflamatoria es mayor también en los jóvenes comparado con los adultos, pero es por eso que se está preconizando bastante la vitrectomía en forma precoz. Hay varios artículos que respaldan esto. La realización de la vitrectomía como un tratamiento preventivo, en lugar de utilizarlo como un último recurso. Previene la formación del desprendimiento, de hemorragias vítreas, también de la formación de edema macular. Y aparte de que previene las complicaciones, los ojos permanecen más estables y reduce la carga de tratamiento. Bueno, ahora adentrándonos a nuestro siguiente diagnóstico, entonces vamos a hablar brevemente sobre el glaucoma neovascular. El glaucoma neovascular es un glaucoma secundario de difícil manejo que se caracteriza por la neovascularización del iris, que invade y causa un cierre progresivo del ángulo, eleva la presión intraocular, puede ser una elevación moderada severa y causa una rápida atrofia glaucomatosa. Generalmente estos pacientes se presentan con un mal pronóstico visual. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que el factor más importante para el desarrollo de la enfermedad es la hipoxia y la isquemia, principalmente del segmento anterior y como estamos hablando de la retina.
Esto es lo que provoca el aumento de los factores proangiogénicos y la disminución de los antiangiogénicos. Ya habló la compañera también brevemente de esta acción. Los más importantes entonces entre los proangiogénicos tenemos el factor del crecimiento vascular del endotelio y entre los antiangiogénicos el factor derivado del epitelio pigmentario. Esto lo que provoca, este desbalance, provoca el aumento de la mitosis de células endoteliales, aumenta la permeabilidad vascular, aumenta los fibroblastos y aumenta la adhesión de los leucocitos. Todo esto lleva a la formación de nuevos vasos y se produce una ruptura de la barrera hematorretiniana. Los vasos nuevos invaden la cámara anterior, formando una membrana fibrovascular que obstruye la malla trabecular, pero todavía puede permanecer abierto el ángulo. Esta membrana fibrovascular luego se contrae y esta es la etapa en la que cierra el ángulo. A causa de esta obstrucción, entonces la presión intraocular se eleva. En cuanto a la etiología, tenemos que las causas más comunes son la retinopatía diabética proliferativa, la obstrucción venosa central de la retina y el síndrome isquémico ocular. Pero se describen varias otras causas, mucho menos frecuentes, como tumores intraoculares, causas de enfermedades sistémicas y enfermedades inflamatorias. Para hacer el diagnóstico y los hallazgos clínicos que encontramos, entonces es crucial una buena anamnesis. ¿Por qué? Porque nos da una base y una idea sobre la patología de base que puede estar causando este problema. Generalmente los pacientes se presentan con un ojo rojo crónico y doloroso, una pérdida significativa de la visión, aunque también se describe que podría ser asintomático. La presión intraocular es elevada, generalmente mayor de 50, y se puede presentar con o sin edema corneal. Se suele describir que si la elevación de la presión intraocular es gradual, y en especial en los jóvenes que toleran más las estructuras, entonces puede presentarse sin edema. Acá lo llamativo en la biomicroscopía, entonces, es la formación de novasos que se observan en el iris. La formación de novasos empieza en el borde pupilar, luego va por la superficie del iris y llega hasta la raíz. También se puede observar en la biomicroscopía el cierre parcial del ángulo o el cierre completo y los novasos. Y al fondo de ojo, entonces, como dijimos, se presentan las características de los trastornos oftálmicos de base. Hablando de glaucoma neovascular, podemos decir que tiene una etapa preclínica. En esta etapa no se observa neovascularización en el iris, pero es crucial tener en cuenta a los pacientes que presentan factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad, entonces hacerle sus controles periódicos mirando el segmento anterior, haciendo la binoscopía y controlando su fondo ojo. En la clínica, entonces, la etapa clínica se puede dividir en tres. La primera etapa que se describe es la de rubeosis irides, una etapa temprana donde hay neovasos, pero leves. A la agonoscopía, entonces todavía el ángulo está abierto y puede o no haber neovascularización. También se describe que puede haber presencia de neovasos en ángulos antes de presentarse en el iris, pero con menor frecuencia. La presión intraocular todavía se encuentra normal. El pronóstico en esta etapa es bueno. El glaucoma secundario de ángulo abierto, entonces ya la neovascularización del iris es prominente, los ángulos todavía están abiertos y en esta etapa hay neovasos en ángulo, pero de acuerdo a cuán cerrado esté, pueden o no ser visibles todavía. Y la presión intraocular ya está elevada. El pronóstico en esta etapa, si se interviene oportunamente y tempranamente, podría llegar a ser bueno. Y luego tenemos la tercera etapa, que hablamos del glaucoma secundario de ángulo cerrado, con una intensa neovascularización del iris, incluso puede haber ectropia en UVA, los ángulos en esta etapa ya se encuentran cerrados, pueden haber sinequias y los neovasos ya no son visibles. La presión intraocular se encuentra elevada y aquí el pronóstico es reservado. Entonces, en cuanto al tratamiento, tenemos que lo principal es controlar la presión intraocular. Esto es para conservar el nervio y conservar la agudeza visual del paciente y aliviar sus molestias. Hay que controlar la inflamación, hay que tratar la isquemia retiniana, que es la causante, entonces tratamos el problema de base, y hay que controlar la enfermedad sistémica.
Entre las herramientas con las que contamos para realizar el tratamiento, tenemos entonces los agentes reductores de la presión intraocular, entre los que podemos usar las soluciones tópicas de beta bloqueantes, soluciones oftálmicas alfa-2 agonistas, también tópicos, y los inhibidores de la anhidrasa carbónica que pueden venir tópicos u orales. Y para el control de la inflamación, entonces se puede dar atropina y corticoide. Aquí hay que tener en cuenta que el uso de prostaglandinas y pilocarpina puede aumentar la inflamación y con esto aumentar la PIO, por lo que su uso no es recomendable para estos pacientes. Hablando del tratamiento de la isquemia retiniana, entonces hablamos de la panfotocoagulación. La panfotocoagulación es la clave para detener la progresión del glaucoma neovascular, porque como hablamos, disminuye la isquemia, entonces esto mejora el desbalance entre los antiangiogénicos y los proangiogénicos, y supera la hipoxia de la retina. Se describe que se puede alcanzar una regresión completa de la neovascularización, también del ángulo, con la panfotocoagulación, pero lleva un tiempo para presentar sus resultados óptimos. Entonces tenemos los antiangiogénicos que también pueden detener la vascularización, pero lo hacen por tiempo limitado, entonces no se descarta, se hace necesario siempre el uso de la panfotocoagulación para el tratamiento del glaucoma neovascular. Las ventajas que nos aporta el antiangiogénico, sobre todo es en la etapa preoperatoria e intraoperatoria, en la prevención del sangrado. Y también como tiene una rápida acción, que incluso ya se pueden ver resultados en unas 24 horas, entonces nos puede ayudar también a retraer la vascularización y bajar la vascularización del ángulo, así como se presentan en varios estudios. En cuanto al tratamiento, entonces, si llegamos en la etapa del preglaucoma, donde el ángulo, donde todavía no hay presión elevada, el ángulo se encuentra abierto, podemos usar la panfotocoagulación y los antiangiogénicos para disminuir los neovasos y así controlar la enfermedad. Si llegamos en la etapa del ángulo abierto todavía, pero con una presión intraocular elevada, es necesario agregar hipotensores, y aquí se discute si es que puede o no, se puede o no evitar la cirugía. Y en la etapa de ángulo cerrado ya no se puede evitar la cirugía debido a las sinequias y el cierre angular que no hacen posible que se libere la obstrucción solamente retrayendo los vasos. Entonces, hablando del manejo quirúrgico, como ya mencionamos las principales indicaciones, y las modalidades quirúrgicas más comunes con las que contamos son la trabeculectomía más mitomicina C. Se describe que la trabeculectomía tradicional tiene altas tasas de fracaso por la inflamación prominente que tiene, por lo que ahora con el uso de los antimetabolitos, entonces se está teniendo una valoración mayor hacia la trabeculectomía. Incluso hay varios estudios que comparan la trabeculectomía con el uso de la válvula, que demuestran resultados similares, pero igual para muchos cirujanos sigue siendo de elección los dispositivos de drenaje del glaucoma en etapas avanzadas, puesto que todavía hay trabas y dificultades para un buen resultado quirúrgico con la trabeculectomía y por la facilidad quirúrgica. Y por último, también contamos con procedimientos ciclodestructivos. Si hablamos del clásico, se trata del uso de láser diodo que destruye el cuerpo ciliar. Con esto lo que se hace es evitar la producción del humor acuoso, pero tiene complicaciones bastante graves, entonces se reserva para ojos ya con muy mal pronóstico visual. En cuanto a los dispositivos de drenaje, tenemos de dos tipos, unos con válvula, otros sin válvula. Y entre las complicaciones más comunes tenemos la hipotonía inmediata, que es lo que siempre se tiene en cuenta. También puede haber fibrosis excesiva de la cápsula y causar un fracaso clínico, erosión del borde de tubo de la placa, puede causar estrabismo y la infección, aunque es rara. Bueno,
En cuanto al manejo del caso clínico, como recordaremos, la paciente acudió a nuestro servicio con mucho dolor, disminución de la agudeza visual, presión ocular de 56 y 59 milímetros de mercurio en el ojo derecho e izquierdo respectivamente. Se le inició tratamiento con inhibidores de la anhidrasa carbónica, se le suministraron 2 comprimidos y se le instilaron gotas de brimonidina, timolol y dexametasona. Se hicieron controles de la presión a la hora, donde se constató cifras de 40 y 47 milímetros de mercurio, y a las 2 horas estuvo en 37 y 28 milímetros de mercurio. Hubo una notable mejoría del cuadro agudo, la paciente estaba más tranquila. Hubo una notable mejoría de la agudeza visual también en el ojo izquierdo, sobre todo que tenía edema epitelial. Se decide entonces la presentación del caso a los departamentos de retina y de glaucoma, donde se determina la implantación del dispositivo de drenaje, inyecciones intravítreas de bevacizumab, panfotocoagulación, se continuarían con sus gotas oftálmicas de brimonidina, timolol y dexametasona, y también continuar con el inhibidor de la anhidrasa carbónica por vía oral, y urgentemente se le remitió a evaluación por especialista endocrinológico. Bueno, ¿qué pasó con nuestra paciente? Una cosa es lo que nosotros determinamos que haríamos con ella, y otra muy diferente fue lo que pudimos hacer con ella, ¿sí? Ella es una paciente con muy poca adherencia al tratamiento, no asistía mucho a sus controles cuando debía haber ido. Otra cosa que pasó con ella es que era de escasos recursos, por lo cual todo se fue retrasando, ¿sí? Bueno. Esta es la retino que mostramos al inicio del día 1, y esta sería la retinografía los 7 días después de la primera inyección de bevacizumab intravítreo. En el ojo izquierdo lo mismo, se puede notar una mejoría del aspecto, un retroceso de los neovasos, y ese día se le realiza su primera sesión de panfotocoagulación. Al mes se le hace otro control, tras una dosis de Avastin, una dosis de bevacizumab y una sesión de panfotocoagulación. Este día se le realiza su segunda dosis de bevacizumab intravítreo y se realiza la intervención quirúrgica. En cuanto al nervio óptico, aquí podemos observar que no presenta signos de gran alteración. Se ve que los vasos están centrales, no se encuentran nasalizados, no se observan vasos de bayoneta, a pesar de que hay un gran enmascaramiento por la neovascularización y nos dificulta el análisis. Se puede ver que la excavación no está tan aumentada, aparenta mayor en el ojo derecho que en el ojo izquierdo, y sí podemos constatar la palidez de la papila. Entonces, llegando por fin al día en que pudimos realizar el implante de drenaje, el dispositivo de drenaje, ella en las semanas previas, ya que como dijimos tardó un mes en realizarse esta cirugía, en las semanas previas había mantenido siempre una presión intraocular mayor a 40, fue disminuyendo su visión, y la disminución fue más rápida en el ojo derecho que en el ojo izquierdo, por lo que determinamos que íbamos a entrar primero con el ojo izquierdo. Ella presentó entonces ante la cirugía movimiento de mano a ambos ojos, una presión intraocular de 52 y 54. Si la doctora Meyer tiene algo que aportar. Buenas noches a todos. Bueno, aquí es algunas imágenes de la cirugía. Solo destacar que cuando hacemos un procedimiento quirúrgico, en estos casos es muy importante abrir bien la conjuntiva, llegar bien hasta la parte posterior, para que ese dispositivo que es grande pueda quedar bien ubicado y no se expulse. Cuando el dispositivo no queda bien en la parte posterior, tenemos por lo general la complicación en donde el dispositivo como expulsado y se descoloca la válvula. Entonces eso es muy importante. En la otra imagen, lo que queríamos destacar un poquito son las diferentes maneras en que uno accede a la cámara anterior. A mí me gusta realizar el flap
porque me es más fácil de esa manera ubicar la válvula donde quede mejor en la cámara. Se hace primero la punción con una aguja 23G y que es el mismo tamaño que la válvula, se mide la distancia y se coloca. Y luego queda protegida, esa primera inserción del tubo queda protegida por la cera. Es importante recalcar aquí que la válvula que le pudimos colocar a la paciente es una válvula de Molteni. No es la válvula ideal en estos casos porque las presiones son muy altas, necesitábamos bajar rápidamente esa presión y lo ideal serían las valvuladas, pero lo que la paciente pudo conseguir, lo que teníamos a disposición, entonces en estas válvulas por lo general se tiene que ligar el tubo y eso hace que al mes recién tengamos un resultado positivo en cuanto a la baja de presión. Por lo que hicimos unas pequeñas perforaciones de ese tubo en la parte anterior de la ligadura y eso nos permitió controlar de una mejor manera la presión en el postoperatorio inmediato. No sé si, doctora Juliana, ¿querés agregar algo más? Sí, agregar que la cirugía del ojo derecho se realizó de la misma manera y se realizó una semana después de esta cirugía del ojo izquierdo. Entonces aquí mostramos el postoperatorio del ojo izquierdo en su primer día. Vemos que la córnea está transparente, que la cámara está formada, que el implante estaba ubicado en su lugar, el tubo estaba fijo, no estaba tocando el endotelio. Y que a pesar del tratamiento con los antiangiogénicos y la panfotocoagulación, seguíamos observando la neovascularización en el iris. Y entonces aquí vemos, y luego en el ojo derecho tuvimos el mismo resultado. Aquí realizamos un mapa de evolución de las presiones intraoculares que comparamos la presión del ojo derecho con el ojo izquierdo en sus respectivos días postoperatorios. Vemos que en el día 1 del postoperatorio del ojo derecho se obtuvo una presión de 18 milímetros de mercurio y en el ojo izquierdo una presión de 16 milímetros de mercurio. Al quinto día, la presión estaba para el ojo derecho en 14, para el izquierdo en 8. Al 12º día, entonces las presiones empezaron a aumentar, por lo que aquí se decidió agregar timolol. Ya llegando al mes, entonces vemos esta subida de la presión en 40 y 45 y decidimos hacer una punción de cámara anterior, con lo que logramos una presión de 12 y 13. Aquí agregamos también dorsolamida del tratamiento. Luego viene a su control en el segundo mes, en el ojo izquierdo, en el ojo derecho en el segundo mes tenía una presión de 34, en el izquierdo mantuvo mejor ya en 16 y seguía con su medicación. Le volvimos a controlar, entonces en el tercer mes el ojo derecho ya estaba con una presión de 13 y el ojo izquierdo con una presión de 8. Aquí vemos la evolución de la paciente y si la doctora Meyer tiene algo que agregar. Esto es la evolución al tercer mes. Vemos cómo la válvula está en su lugar, está filtrando bien, el ojo derecho, el ojo izquierdo están tranquilos y quisimos entonces realizarle un OCT para poder hacer una evaluación mejor de ese nervio óptico y como vemos el resultado de nuestro OCT fue un poco difícil, no hay un buen enfoque. Entonces, evaluar por este método la progresión o la situación del nervio óptico resulta un poco difícil, por lo que, bueno, es más que nada presentarles la imagen para que podamos decir, tratamos de hacerle todos los estudios necesarios a la paciente, pero realmente no es un estudio que vaya a ser muy útil. Si miramos así, vemos que sí hay un compromiso muy importante del nervio, pero realmente utilizar este método para el análisis de ese nervio no es lo adecuado. Bueno, a los 2
2 meses se volvió a realizar un control de retinografía, donde se observa la retina bastante estable, las marcas de panfotocoagulación periféricas en ambos ojos. Esto sería tras 2 inyecciones intravítreas de bevacizumab, una sesión de panfotocoagulación y tras 1 mes de postoperatorio de la implantación del dispositivo de drenaje. Y bueno, obtuvimos una agudeza visual en el ojo derecho de movimiento de mano, en el ojo izquierdo de cuenta de 1 metro, presión intraocular como ya describimos, la curva al final se estabilizó, se mantuvo en 13 y 8 milímetros de mercurio. El control metabólico no fue muy bueno, la paciente ya últimamente iba muy irregular a sus controles, en una ocasión llevó una gaseosa, estaba comiendo un sándwich de milanesa, se veía que mucha adherencia a su tratamiento no tenía. Nos comentó que su última glicemia fue de 500, no pudimos constatar esto. Bueno, pese a todo esto, nosotros vemos la retina estable, las presiones bastante bien, pero no conseguimos una mejoría de la agudeza visual. Es por ello que se le realizó un OCT a nivel macular, donde se observó a nivel de la interfaz vitreo-retiniana la hialoides posterior adherida, se pudo observar también una imagen hiperreflectiva a nivel de la limitante interna que corresponde o es compatible con una membrana epirretiniana, hay un adelgazamiento de la zona foveal y prácticamente las capas de la retina no se pueden reconocer. En el ojo izquierdo, las mismas características, membrana epirretiniana, un adelgazamiento a nivel foveal, central, tampoco se pueden distinguir las capas de la retina, el epitelio pigmentario se ve conservado. Y bueno, entonces esta sería la explicación del por qué nosotros tenemos una mala agudeza visual pese a nuestros esfuerzos. No sé si la doctora Lichi quiere hacer alguna conclusión respecto a esto. Buenas noches. Y asimismo, como mencionó Natalia, en el caso de nuestra paciente, observando, analizando su OCT, podemos ver que muchas veces obtenemos resultados anatómicos, pero los funcionales no son muy favorables. En este caso se puede ver esa hialoides engrosada, con adherencia, presencia de la membrana epirretiniana, con mayor alteración en el ojo derecho, pero sobre todo esa desorganización, esa falta de continuidad de las capas a nivel de las capas internas de la retina, que se conoce como DRIL. Este es un factor pronóstico también visual en los pacientes, que se puede analizar gracias al OCT. También hay otros, la agudeza visual depende de varios factores y sobre todo, como se ve acá en el caso de nuestra paciente, hay un adelgazamiento debido a la isquemia importante que presenta. Ese adelgazamiento central, otro factor que nos ayuda o que nos predice el comportamiento o la visión que pueda llegar a tener el paciente es la presencia de un aumento de la zona vascular foveal. Y también esto se acompaña generalmente con una disminución de la densidad vascular perifoveal. Estos datos, analizar estos datos nos ayudaría una angio-OCT, ya que esa herramienta actualmente nos ayuda a analizar mucho mejor la densidad vascular y la presencia de esta isquemia a nivel central. Estos datos de isquemia y esa desorganización de las capas no nos alientan mucho a pensar en una posibilidad o en la posibilidad de realizar, por ejemplo, en el caso de que fuera necesario una cirugía en esta paciente, ¿verdad? Ya que también es importante y quiero recordar, bueno, cada paciente es un desafío. Tanto el pronóstico que pueda tener el paciente como la opción o el tratamiento que podemos nosotros ofrecerles depende mucho de varios factores como la edad, el control metabólico y sobre todo también la adherencia al tratamiento que pueda llegar a tener el paciente. Y eso depende, eso influye la conciencia que puede tener el paciente de su patología. Entonces,
Ya redondeando, quiero recordar que recordemos todos que el paciente diabético es un paciente dinámico. Siempre tenemos que estar monitorizando a estos pacientes, controlándolos, ya que pueden presentar cambios y esos cambios, reactivaciones de la enfermedad. Entonces, depende de lo que vayan presentando, nosotros podemos analizar las opciones de tratamiento, la mejor opción en base o para mantener estable esta retinopatía. Muchas gracias, doctora. Bueno, entonces concluyendo, destacamos que el manejo del glaucoma neovascular es un tratamiento complejo, multidisciplinario, depende de varios factores. El pronóstico ya en etapas tardías es reservado, por lo tanto es importante la detección temprana antes de llegar a etapas muy tardías. Y lo importante también que es la adherencia al tratamiento, porque como vimos con nuestra paciente, igual aunque ya tenía, ya se veía que probablemente podía tener un mal pronóstico, no podemos saber si podíamos mejorar algo más. Incluso ella no iba a llegar hasta estas etapas si seguía sus controles metabólicos y mantenía bien su glicemia. Y bueno, llegar a etapas tardías causa un tormento tanto para ella como para nosotros. A ella, en el caso de su patología, le causa muchos cambios en su vida, ahora dificultades que antes no tenía por la baja visión con la que quedó. Y también para nosotros a la hora de programar y decidir y debatir qué tratamiento podemos ofrecerle y qué le puede llegar a servir. Muchísimas gracias a todos por su atención. Le dejamos con esta frase. Cuando se está en medio de las adversidades, ya es tarde para ser cauto. Gracias. Muchas gracias. Entonces, tengo que dejar compartir. Bueno, muchas felicidades, chicas. Muy buena presentación, y también decir que este es un caso que lo manejamos frecuentemente, sobre todo ahora con la pandemia. Como el tiempo que dejaron de acudir a las consultas hizo que veamos pacientes cada vez en estados así de retinopatía diabética muy avanzada, y a veces ni siquiera tenemos más, lastimosamente, nada que ofrecer. Así como habían dicho ustedes al terminar las conclusiones, es muy importante la educación, es muy importante que el oftalmólogo refiera al retinólogo, por lo menos le pueda decir, no tiene un retinólogo cercano que le pueda hacer un examen de fondo de ojo, y lo antes posible. Obviamente la prevención es 1000 veces mejor que el tratamiento, porque en esos casos, por ejemplo, ya llegamos tarde. En muchas ocasiones, cuando ya hay, como en este caso, isquemia, el manejo es difícil. A veces los pacientes diabéticos tipo 1 son pacientes que desde niños ya están con el problema y son bastante reacios al tratamiento, salen mucho de su dieta, salen mucho de sus controles, entonces es realmente, como dijeron, todo un desafío. Les voy a ir pasando las preguntas, nada más le quería hacer una consulta. Es un paciente, este tipo es el clásico que vemos en la urgencia ustedes como residentes, el caso de los pacientes que llegan con cuadros de glaucoma agudo, que a veces lo podemos confundir con glaucoma de ángulo agudo debido a un bloqueo pupilar, porque a veces llegan con edema corneal, con celularidad en cámara anterior, no distinguimos el iris si hay o no neovasos, están con la pupila reactiva, no podemos ver el fondo de ojo, entonces siempre está en la duda, y a veces tratamos, por ejemplo, los glaucomas neovasculares de etiología neovascular como un bloqueo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí el manejo que ustedes hicieron primero estuvo bien, no, en este caso no amerita hacer, por ejemplo, tratamiento con manitol, que a veces si confundimos, es muy importante saber cuándo usar y cuándo no, sobre todo para los residentes que están en formación, ¿verdad? Siempre pensar en los diagnósticos diferenciales. Otra cosa que me gustó mucho, pero que les quiero preguntar es en qué momento ustedes hacen la punción de cámara anterior, porque la punción de cámara anterior, a veces la paracentesis, a veces nosotros lo hacemos en casos de que no podemos visualizar el fondo de ojo y la presión está muy alta, no bajó mucho con el tratamiento a las 1 hora con acetazolamida, hipotensores, y eso también nos ayuda un poquitito, pero no sé si está o no, porque hay una controversia en cuanto a la paracentesis hecha en lámpara de hendidura. Entonces yo no sé qué opina la doctora Lucía,
y también los glaucomatólogos que están conectados como María Elena y Luis Laneri. Cierto es lo que decís, hay controversia en cuanto a la punción, pero es muy útil, como vos estabas diciendo. Hay que administrar primero el tratamiento médico convencional, tratar de hacer correctamente el diagnóstico. Como vos decís, no podemos pretender bajar una presión de un ojo que está, como en este caso, totalmente bloqueado. Ya vemos que es un ojo que no va a bajar la presión si no se opera. Y dilatarle el tratamiento, dilatar la cirugía, insistir con un tratamiento médico en esta paciente es inútil, porque la presión no va a bajar. De ahí yo quiero poner un poco énfasis en el tema de la evaluación de la gonioscopía. La gonioscopía es la que nos va a decir realmente qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Muy bien dijo la doctora Juliana de que hay estadios, y cuando nosotros tenemos el ángulo abierto y tenemos neovasos y no tenemos la presión alta, estamos llegando a tiempo. Quiere decir que le estuvimos controlando bien al paciente, que tiene predisposición a hacer un glaucoma neovascular, y le tomamos a tiempo. Cuando ya está alta la presión, encontramos alta y no hay bloqueo, sabemos que podemos con tratamiento médico bajar. Pero definitivamente cuando hay goniosinequia es quirúrgica. No dilaten esos pacientes. Lastimosamente nosotros no pudimos tratar enseguida porque los recursos de la paciente eran escasos, así todos intervenimos gracias a que le estuvimos ayudando. Ella, por el valor de una válvula, consiguió las dos y se pudo operar los dos ojos. O si no, hubiésemos tenido la tristeza de elegir un solo ojo, ¿verdad? Y quedarnos después con la duda de elegimos bien el ojo o no, ¿verdad? Por la situación de su retina. Entonces, es muy importante hacer el diagnóstico. ¿En qué nos ayuda la punción? Como vos decías, si nosotros no conseguimos en un glaucoma agudo por cierre angular bajar esa presión médicamente, entonces punzamos y nos ayuda a desesquematizar. En el caso de ella, ¿por qué lo hicimos? Lo hicimos porque estábamos en el día 20, sabíamos que nos quedaba todavía una semana, 10 días para que se suelte nuestro punto del tubo, y de manera a aflojar un poquito esa presión que sabíamos que de otra manera no iba a bajar, ¿verdad? Y bueno, efectivamente es lo que se demostró con esa curva de presión, en que pudimos bajar la presión, dimos el tiempo y las presiones se fueron regulando y nuestras válvulas funcionaron. Pero no en todos los casos se hace, y hay que hacer con la debida precaución. No sé qué opina Martín o Malena, que están en... Sí, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Antes que nada, me encantó la presentación. Felicidades, Juliana, felicidades, doctora. Estuvo bastante completo. Yo creo que es un repaso general para los residentes, y todos esos temas de las etapas y según las etapas de tratamiento le doy, es demasiado importante saber, y se recalcó muy bien en esta presentación. Y lo innovador acá, que es la colocación del implante de Molteno, que yo sabía que se estaba colocando en el país. Es mucho más común colocar la válvula de Amet que el implante de Molteno. Entonces, felicidades también a la doctora Lucía por mostrarnos la colocación, que es algo novedoso para nosotros. Con respecto a la punción, yo no hago punción en glaucomas neovasculares, solamente lo realizo en caso que un glaucoma primario de ángulo cerrado, una crisis aguda primaria, no baje con tratamiento médico, solamente en esos casos, y en la lámpara hendidura. ¿Por qué no lo hago en glaucomas neovasculares o otros tipos de glaucomas secundarios? Porque no estamos tratando el origen. En un cierre angular primario sí estamos tratando el origen, porque le estamos quitando el bloqueo. Al hacerle la punción, inmediatamente le tenemos que poner pilocarpina para que no vuelva a bloquear, porque ya me sucedió que le hice la paracentesis, tardé en colocar la pilocarpina y volvió a bloquear el paciente. Pero en secundarios nosotros, aparte que no estamos tratando el origen, tenemos el riesgo que un ojo bastante enfermo, y al descomprimir bruscamente ese ojo con una presión
crónica alta, podemos producir hemorragias intrarretinianas, o sea, podemos complicarnos más la vida, podemos tener una atalamia brusca por desplazamiento del cuerpo hacia adelante. Entonces, yo no les recomiendo tanto que haga punción en esos casos. En caso que estos tipos, es muy raro que un implante haga fases hipertensivas como la válvula de Ahmed, porque se supone que la restricción del humor acuoso en el primer mes limita la formación del quiste alrededor del cuerpo del implante. Pero vemos en este caso que en los dos ojos hubo la fase hipertensiva. En estos casos lo que yo realizo es la punción a nivel del quiste. Entonces, al punzar el quiste, disminuye también la presión intraocular porque ese quiste es la causa del aumento de la presión, ¿verdad? Inclusive podemos determinar eso haciendo un ligero masaje. Si la presión baja, quiere decir que ese implante está funcionando. Entonces, al realizar la punción a nivel del quiste, podemos tener unos buenos resultados, por lo menos por un tiempo, y tratar ese implante o esa válvula con corticoides por lo menos 3 meses para evitar justamente esa fase hipertensiva y no tener miedo de empezar combinados de sotimolol o inclusive triple terapia, que a los 6 meses generalmente va disminuyendo la presión. Y eso es todo. Y muchas felicidades. Gracias, doctora. Realmente es así, ¿verdad? Pero como en este caso no fue una válvula de Ahmed, sino que fue una válvula de Molteno y teníamos que esperar nosotros que el hilo se suelte, los masajes no funcionan, ¿verdad? Por eso es que les dije, en este caso hicimos eso para darle tiempo y definitivamente tiene que hacer esa función alguien que sabe, porque la función tiene que ser un tic y sacar. No se puede dudar. En el momento en que vos dudes al pulsar la cámara, estás vaciando de más y podés tener esa complicación que bien estabas diciendo de vaciar tanto y dejar una cámara muy plana, ¿sí? En el caso de esta paciente, en las 2 oportunidades la hice yo, ¿verdad? No la hizo el residente y en ninguna de de los 2 casos tuvimos una descompresión brusca de la cámara, no tuvimos sangrado y tampoco quedó muy baja la presión. Se quedó la cámara igual, bajando la presión un poquitito, ¿verdad? Pero no tuvimos una descompresión, pero es muy importante lo que vos estabas recalcando. Se hace en glaucomas agudos para que actúe nuestra pilocarpina, ¿sí? Pero no en este tipo de glaucoma. Solamente lo hicimos por este hecho. ¿En qué tiempo hizo su hipertensión ocular? Creo que a partir del mes ya fue, ¿verdad? A los 20 días. Aproximadamente, sí. Sí, porque al quizás comienzo, realmente sí ya estaba teniendo ese quiste, por eso fue que aumentó tan rápido la presión. De hecho, los glaucomas neovasculares tienen esa característica que se enquistan muy rápido por la inflamación. Habíamos visto que seguía con rubeosis después de la cirugía, entonces eso todo propicia un humor acuoso muy inflamado. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Yo realmente creo que es más como dice la doctora Lucía, ¿verdad? Realmente recordamos que es un dispositivo de drenaje no valvulado, o sea, que tiene un hilo que está disminuyendo la salida del humor acuoso, entonces realmente todavía no se está formando la ampolla ni el quiste. Realmente la hipertensión ocular está ocurriendo por culpa del hilo que está cerrando el paso de salida, por más que durante la cirugía, como dijeron muy bien, le hicieron agujeritos al tubo para que por ahí salga el humor acuoso y la hipertensión, pero es típico de este tipo de implantes de drenaje, ¿verdad? De los valvulados, que antes del mes hagan ese pico hipertensivo, más bien por la obstrucción que hay por el hilo, ¿verdad? Y me parece que la medida que tomaron la doctora Lucía es algo que se describe en este tipo de dispositivo de drenaje. De hecho, yo he escuchado y visto los que suelen poner válvulas y Molteno, que a veces suelen hacer la paracentesis, como dicen muy bien, es algo controversial, ¿verdad? Porque igual al mes ese hilo se va a soltar y ahí va a comenzar a regular bien la presión, ¿verdad? A veces durante todo ese mes inclusive le siguen con el estazol la dosis bastante alta para evitar justamente ese pico de hipertensión, pero me parece una opción correcta. De hecho, obviamente va con alguien que sabe hacer una paracentesis y como dijo la doctora,
hacer la inyección, o sea, hacer la paracentesis que baje un poquito la presión ocular, ¿verdad? Nada, y felicitarle nuevamente a Juliana, también me pareció excelente el caso. Fátima, no sé si tenemos preguntas de YouTube antes de darle la palabra a los comentaristas. Vamos a hacer unas preguntitas, después también le quería preguntar al doctor Luis Laneri también su opinión. Bueno, una de las preguntas dice del doctor Alejandro Ruiz Campuzano, si un mes con presión intraocular mayor a 40 milímetros de mercurio no justificaba ya una trabeculectomía bilateral. Si querés le contesto yo, ¿verdad? No se hace trabeculectomías en estos pacientes. Como dijo la doctora Juliana, hay trabajos controvertidos si es mejor poner la válvula, si es la trabeculectomía. Como el ángulo estaba totalmente bloqueado, en 360 grados lo mejor era la válvula. Y como había posibilidades de conseguir, entonces no se le hizo una trabeculectomía, solo que esta paciente, tardó demasiado en volver, o sea, ella es el problema, no se adhiera al tratamiento, se le dio la indicación, ella consiguió quien le traiga, en 15 días iba a tener la válvula, pero ella no se ocupó de pedir hasta que nosotros no le llamamos y le dijimos, ¿qué pasó? Te estamos esperando. Y entonces allí ella dijo, sí, voy a poder comprar. Y ahí recién hicimos el pedido de la válvula, que llegó en 10 días. Y bueno, realmente, como dice el doctor Campuzano, lo ideal es hacer enseguida, ¿verdad? Pero bueno, en el hospital no siempre tenemos esa opción. Así es. Después también dice el doctor Walter Ting, que comenta que el único órgano sano en este caso es la córnea. Hay que tener una microscopía especular previa para hacer un seguimiento, ya que el tubo de la válvula puede descompensar la córnea, alterando el recuento endotelial. Es lo ideal, ¿verdad? Pero como sabemos, no tenemos todo tal vez en el servicio ahora. Así mismo es. Sí, y la verdad que con todo lo que tardaba ella, con lo poco que le pedíamos, pedirle un estudio más que debía pagar otra vez, se nos iba a complicar. Así mismo. Justamente por eso nos gustó presentar este caso, porque es un fiel reflejo de las adversidades que nosotros tenemos. Lidiamos todos los días con este tipo de pacientes y ver cómo podemos darle lo mejor con lo poco que tenemos. Es así mismo, en los medios hospitalarios es la verdad todo un éxito que haya conseguido la válvula, porque sabemos que tiene su costo, después la parte otra vez operativa, meterla a quirófano, coincidir, o sea, son un montón de cosas que uno tiene que ir viendo, no es indicar lastimosamente y ya, ¿verdad? Desde la parte social que ustedes dicen que tienen que llamarle a la paciente a saber qué pasó, ese interés, ¿verdad? De vas a venir o no, porque al final es un interés que está ya por, digámosle, por la ética y por la relación médico-paciente, ¿verdad? Que es algo muy bueno, porque con la cantidad de pacientes que uno ve al día y otra vez, así que generalmente nos fijamos mucho en aquellos que necesitan más, nos urgen más y nos preocupamos y bueno, y pensamos y nos acordamos y vamos a nuestra casa y seguimos pensando qué podemos hacer o qué hubiésemos hecho, ¿verdad? Entonces la verdad que para mí me pareció espectacular que se haya podido operar, que se haya podido haber hecho su Avastin, su láser, porque no es fácil conseguir todo eso. Sabemos nosotros que a veces en el día que llega ya hay que tratar de hacerle todo, porque si no, no sabemos cuándo más va a volver. Y los dos ojos y el láser que se pueda más o menos, ¿verdad? También dice el doctor Marcos Pascotini, quisiera saber si solo una dosis de Avastin en cada ojo, habían dicho ya que 2 dosis, ¿verdad? Sí, así mismo, 2 dosis. Y el doctor Ricardo Torres, si bien la retinografía no es muy clara, la panfoto aparenta ser insuficiente, comenta. De hecho, quiero acotar un poquito ahí, es cierto, falta completar la panfoto, ya le indicamos, de hecho le llamamos para que vuelva a su panfotocoagulación y todavía no pudimos hacer el refuerzo.
También hay otra pregunta que dice Nicolás Pleitas. Por la agudeza visual inicial y la mala adherencia al tratamiento, ¿se podría haber otros métodos menos invasivos para manejo de la presión intraocular? ¿Ciclo de instrucción o es muy agresivo? La verdad es que uno acceder a al láser es más difícil que ponerle una válvula, por un lado. Por el otro lado, la paciente es lo único de visión que tenía. Entonces teníamos que cuidar lo más posible los dos ojos para ver si podíamos alguno de los dos dejarle con una visión útil y bueno, lastimosamente, por lo visto, ella tanto es lo que se retrasó en venir y en también hacer el tratamiento correcto, en tiempo, en forma, que bueno, quedó con la misma visión. Ella es una paciente ya conocida en el hospital, ella estaba siendo controlada en el hospital. Hace 2 años fue su último control y tenía una retinopatía leve. Entonces, definitivamente ella se dejó estar, no hizo más el tratamiento y es lo que nos llamó un poquito la atención de este caso y es por eso que lo quisimos presentar, ¿verdad? Como una retinopatía diabética grado 1, o sea, tipo 1, puede descompensarse tan pronto y dejar estragos tan importantes en la retina, ocasionando tanto déficit visual también, ¿verdad? Y como dijo la doctora Lichi, sin posibilidad de rehabilitarla, ¿verdad? Es una pena. Otra pregunta que les quería hacer es, si bien se había hecho la inyección de Avastin y entiendo que más o menos coincidió un mes o un tiempo después con la cirugía de la válvula, en estos casos le vuelven a hacer el Avastin transoperatorio, la pregunta, ¿verdad? Por el tema de los neovasos que tienen en el iris, ¿verdad? O ya no hace falta. Y dos, que si es que utilizan alguna vez en caso de que no haya, por ejemplo, edema macular, pero sí haya neovasos en el iris, si utilizan el Avastin intracameral, o eso se demostró que no, generalmente no hay tan buena acción del antiangiogénico intracameralmente como aplicado intravítreo. La doctora Juliana creo que leyó unos artículos al respecto. Sí, leí algunos artículos al respecto, no ahondé demasiado en la inyección intracameral, pero lo poco que pude ver, no había gran diferencia. Había un caso clínico que había leído justamente en que le habían hecho la inyección intracameral porque no se retraían los vasos, pero no cambiaba, haberle hecho o no cambiaban los resultados. Pregunto porque en estos casos que los pacientes tienen membranas fibrovasculares, sabemos que nosotros inyectarle Avastin o algún antiangiogénico intravítrea retrae los vasos y pueden producir desprendimiento de retina traccional. Entonces ahí siempre está la duda en los casos en que tienen muchas membranas. Ya me pasó. Le pongo Avastin intravítreo si tiene glaucoma neovascular o le pongo una Avastin intracameral, o sea, a sabiendas de que si yo le pongo la Avastin intravítrea se puede desprender la retina, pero tiene neovasos en el iris y está indicado ponerlo, sobre todo si se va a operar de una válvula, ¿verdad? Eso es algo que yo creo que también es un poco controversial. Yo no sé si Luis o María Elena quieren decir algo. Perdón. Así mismo, como decía, en nuestro caso, nuestra paciente no tenía mucha tracción, tenía más esa hialoides engrosada y adherida en el ojo que se inyectó, y ya se hizo intraop su segunda dosis de antiangiogénico. Como se tardó un poquito, un mes y días para para colocar la primera válvula, ahí también se volvió a aplicar el antiangiogénico. Y en el ojo izquierdo no tiene tracción, tenía más puros neovasos y oxidación. Sí, buenas noches. Sí, sobre la pregunta de la doctora Fátima, el uso antiangiogénico intracameral, si bien sí reduce la presencia de los neovasos en el iris, no va a eliminar hasta que no se elimine el estímulo que está produciendo eso. El tratamiento ideal sería la coagulación retiniana o si se hace una vitrectomía con
con el láser, con el endoláser. Si es un paciente fáquico, el riesgo de que ese fármaco pase al segmento posterior es menor, pero igual siempre existe cierta circulación. La presencia de las membranas fibrovasculares, así como dijo la doctora Fátima, sí es un factor a tener en cuenta antes de la inyección, incluso si es que vamos a hacer solamente la cirugía de la válvula. Si pasó un mes y no tiene membranas, podemos repetir la inyección intravítrea o intracameral. Y si tiene membranas fibrovasculares, si no se va a realizar una cirugía de segmentación de esas membranas, particularmente no es lo que se recomienda realizar. Yo creo que particularmente, como decía Fátima, hay que analizar cada paciente en particular, ¿verdad? Como le decía la doctora Sara, en este caso las condiciones eran, no había inconvenientes de hacerle la Avastin intravítreo, que es lo mejor, ¿verdad? Y de todas maneras, nosotros cuando ponemos una válvula, si vamos a hacer una trabeculectomía, entonces sí me parece muy importante, inclusive poner el Avastin intracameral, ¿verdad? Pero cuando pones una válvula no tocas el ángulo, no tocas el iris, o sea, la probabilidad de sangrado es muy baja. Por eso es que obviamente se prefiere este método quirúrgico en estos pacientes. Antes sí se hablaba más de poner el Avastin intracameral por el hecho de que hacíamos trabeculectomías, no teníamos mucha experiencia en válvulas, no habían válvulas, de hecho, ¿verdad? Entonces, fue un procedimiento que se utilizó mucho en un comienzo, el poner, hacer intravítrea y hacer intracameral también para poder entrar a hacer la trabeculectomía. Pero hoy no se justifica, creo. Si hay alguna pregunta más. No sé si Martín quiere decir algo. No, nada, que hay un estudio multicéntrico grande ahora que compara el uso de Avastin incluso operatorio en pacientes que se colocan válvulas, un grupo sí, otro no, ¿verdad? Y la única diferencia que ellos encontraron era que en el grupo se puso 5 días antes la Avastin disminuía el ifema postoperatorio, pero realmente tampoco el ifema postoperatorio era bastante importante, entonces si se puede, realmente yo sí le mando colocar la Avastin a mis pacientes, ¿verdad? Pero sí, como vos decís, hay tracciones importantes y eso contraindica el uso de la Avastin. Bueno, ahí evaluamos paciente por paciente, como dice la doctora Meyer. Así mismo. Y como habían dicho también, la fisiopatología, sobre todo acá, es la isquemia, entonces apenas se pueda es hacer panfoto intensamente luego, porque mientras no ablacionemos esa retina isquémica se va a seguir formando antiangiogénicos y el Avastin tiene su vida útil y termina su vida útil y está siempre el estímulo allí, ¿verdad? Yo no sé si alguien más del jurado quiere decir algo. El doctor Gabriel Prudentín ya tuvo que salir. ¿Queda alguien más si quiere acotar algo? O... Hola Fátima. Hola Walter, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo solamente voy a agradecer por esta espectacular exposición, ¿verdad? Porque es un tema complejísimo. Y encargarse así de darle seguimiento al paciente, a una paciente que era un poco irresponsable consigo misma, realmente es un desafío para los residentes, para los especialistas, para todos. Entonces, nada más que felicitar a las chicas, pues pusieron excelentemente bien, tenían un amplio conocimiento del manejo de la fisiopatología y realmente me gustó mucho cómo hablaron del tema. La revisión bibliográfica es súper extensa y detallada, ¿verdad? Realmente nos hizo recordar mucho a todos esto. Y nada más, realmente el caso muy bueno. Y gracias por iluminarnos con todos los conocimientos ahí, los especialistas. Nada más que eso. Gracias, Walter. Agustín, no sé si quiere decir algo. O... Muy buenas noches.
La verdad que es también felicitar a los expositores y a los especialistas. Son casos realmente dramáticos y se manejan muchas veces como se puede ir. En esta oportunidad manejaban muy bien. Yo particularmente creo que en el Ateneo, si bien la revisión bibliográfica es importante, eh, tal vez dar tantos detalles de la revisión bibliográfica hace que se vuelva un poco más extenso y es como más enriquecedor la parte de la discusión práctica. Pero bueno, es un detalle. Frente a toda la exposición es un detalle realmente. Así que muchas felicitaciones por la exposición y por la resolución del caso. Muchísimas gracias. Y sobre todo rescatar de que para los residentes en formación, como presentaron muy bien las chicas, no olvidarse de los estudios multicéntricos en todo lo que es diabetes. Hay muchísimos, ellos mostraron los más grandes desde los que están hace años, pero hay páginas, el de rsr.net, hay lugares para conseguir los artículos que son gratuitos, entonces bastante interesantes para tener esa costumbre de hacer revisiones de artículos, que es lo más enriquecedor, ¿verdad? Bueno, y felicitarles otra vez a las expositoras, a la doctora Lucía, a Sarita, la verdad que manejaron de una manera espectacular y sobre todo le dieron la posibilidad a esta paciente joven de poder seguir manejándose, porque es una bomba de tiempo. Iba a llegar a una ceguera total en poco tiempo a lo mejor, y darle la oportunidad de que con esa visión se pueda manejar es realmente algo, no sé, espectacular, y les felicito. Y bueno, vamos a dar por finalizado entonces el último Ateneo. Muchísimas gracias a todos por su participación, gracias a todos los que estuvieron exponiendo a lo largo de este año. La verdad, todos los casos estuvieron espectaculares y todas las presentaciones muy bien hechas. Y bueno, les esperamos en la SPO Joven. Es conectarse por YouTube para la gente que no va a exponer, no tiene costo y tampoco hay que inscribirse antes, solamente ese día por la página, o sea, por el canal de YouTube. Bueno, muchísimas gracias y que pasen muy buenas noches y nos vemos el sábado 13 de noviembre a partir de las 8 de la mañana. Muchísimas gracias. Gracias. Chao, chao.